Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento, desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Conduce el profesor Francisco Castañeda. Buenas tardes, queridos auditores, auditoras. Esta es otra semana de nuestro programa Contigo Emprendí. Aquí, bien, como dice la radio, transmitiendo, ¿verdad?, desde el centro y profundo, desde la ciudad de Santiago. Bueno, le damos la bienvenida hoy día a nuestro invitado, Daniel Yuen, dueño de Estudio de Diseño Paidía. Y antes... quisiera saludar a nuestros colaboradores aquí en la radio, ¿verdad?, los que hacen posible este programa, ¿verdad?, a David Valenzuela, Francisco Saavedra y, de alguna manera, nuestro director, ¿verdad?, que se mejore pronto, ¿verdad?, Juan Francisco Ortún, que es un baluarte aquí de la radio, de la Universidad Histórico, ¿verdad?, una gran persona, así que un abrazo a la distancia, Juan Francisco. Bueno, y ya te vamos a tener de vuelta por acá. Aprovecho a saludar también a los antiguos locutores de este programa, digamos, que me dan muchos consejos, al profesor Segovia, Osvaldo Segovia, y al profesor Luis Román, con quien los veo a diario, interactuamos en diferentes frentes. Bueno, lo que nos compete, ¿verdad? Daniel Yuen, dueño de Estudio Diseño Paidía, bienvenido, ¿verdad? Va a ser una entrevista que te vamos a preguntar de todo, ¿verdad? Cómo nace este emprendimiento, a qué está enfocado, ¿verdad?, en la educación, ¿verdad?, transformar el aula virtual. Y como siempre, ¿verdad?, ya casi de la casa, ¿verdad?, mi colega Víctor Pizarro, ¿verdad?, del Centro de Negocio Cercotec San Pablo. Aprovecho a saludar también a toda la gente de Cercotec que nos ayuda con este programa. No quiero dar nombre para que no se me olvide alguno, pero Romina, Paula, ¿verdad?, Cristian, ya, y Jacqueline, ¿verdad?, del Centro de Negocio tanto de La Florida como San Pablo. Así que gracias a usted, ¿verdad?, por hacer posible este programa. Bueno, lo más importante es escucharte a ti, Daniel Yuen, digamos. Explícanos tu emprendimiento, digamos, qué quieres cambiar, por qué te motiva, qué es lo que te mueve, ¿verdad? Eres joven, ¿verdad? Muy joven. Más o menos. Tengo 31. 31 años, ¿no? Eres muy joven. Yo soy un poco más joven que tú, ¿ya? Así que cuéntanos, Daniel, aquí. Bueno, para comenzar me gustaría hablar un poco del nombre, de dónde nace. ¿Ya? Se llama Paidía Estudio de Diseño, pero nosotros nos enfocamos específicamente a las innovaciones metodológicas. Paidía es un concepto que acuña Huizinga con Roger Caillois, que empiezan a conceptualizar un poco la teoría del juego y empiezan a darle un valor de cómo el juego es un componente esencial en el desarrollo humano en cualquier práctica, desde... El juego para el aprendizaje. El juego para el aprendizaje, pero el juego intuitivo. Lúdico. Como una exploración de cualquier índole. Por ejemplo, nos vamos atrás, estamos aprendiendo a cazar, los niños empiezan de a poco a hacer sus pequeños arcos, quieren empezar a tener reuniones, empiezan a tener pequeñas reuniones entre niños. Entonces, el juego es como una transición explorativa hacia cualquier actividad. Entonces le empiezan a dar valor. Y de ahí hacen una gran subdivisión de dos conceptos. Uno es Paidía, que es el juego libre, sin reglas, como exploración... ¿Y significa algo Paidía en algún...? No tiene una etimología clara porque es algo que acuñó Huizinga, pero se puede apoyar como la paideia, que viene de los griegos, que tiene que ver con la educación del niño. Ya. Pero hacen una transformación del concepto y lo acuñan ellos. Ya, perfecto. Y en su contraparte existe ludus, que es un concepto que ya tenemos más apropiado. Lúdico. Y ludus tiene que ver con el juego, pero normado, que tiene ciertas condiciones, por ejemplo, una meta en específico, turno, dinámica, etcétera.
Entonces están esas dos contrapartes. Entonces nosotros quisimos darnos el nombre de Paideia como algo a apuntar. No necesariamente vamos a llegar, pero la Paideia como algo tal vez romantizado del juego, la importancia que tiene, y en una instancia poder incorporarla a esto en la educación. Entonces, ¿por qué dijimos metámonos en la educación? Entonces aquí voy a citar a otro autor que me gusta mucho, que es Papanek, que es un diseñador, arquitecto, y él instaura mucho el rol social que tiene el diseño. Y para evaluar el rol que tiene el diseñador, para medirlo socialmente, cita a un colega suyo y dice que el humano está siempre envuelto en una prisión, que tiene 3 lados, dice, que es la prisión de hierro, que tiene el lado de la condición humana, de las capacidades, por ejemplo, el correr, el saltar, la mentalidad, o sea, las capacidades físicas y mentales, la prisión social, o sea, donde nazco, donde me desenvuelvo, y la condición esencial humana, que es la mortalidad. Entonces dice, cualquier actividad de diseño que repercuta en cualquiera de estas murallas es un diseño social. Entonces nosotros dijimos, ¿qué mejor que la educación como motor social de movimiento social para que los estudiantes de hoy día puedan cambiar su contexto y avanzar? Entonces dijimos, acá hay una falencia en la educación que sigue siendo igual que cuando yo era estudiante, tal vez hace 15 años, y no tiene muchas aspiraciones a un cambio significativo, porque va avanzando de manera muy paulatina, incluyendo nuevas metodologías. Entonces, lo que nosotros quisimos crear fue un emprendimiento social que tiene una bajada metodológica que se basa en 3 metodologías base, que es el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el aprendizaje colaborativo. Entonces condensamos esas 3 metodologías para crear una metodología propia, que es la metodología Paideia. Y esta metodología tiene de base los juegos, pero no, quisimos... Normados, como Ludus. Claro. Pero quisimos darle una justificación y llegamos a una frase un poco cliché, pero es el sentido de jugar. O sea, el jugar como tal es una actividad muy valiosa, pero en la educación no podemos darnos la libertad de jugar por jugar. Tiene que seguir una regla, pero específicamente tiene que abordar contenidos que lo exige el ministerio. Claro. Entonces, lo que hicimos fue generar una propuesta que recoge los contenidos que exige el ministerio, que le exigen a los colegios municipales y particulares mencionados, pero lo masticamos de tal manera que los contenidos los pasamos de manera práctica jugando. Pero primero también hacemos una serie de sesiones que son más bien teóricas para de poco ir llegando a esto. Déjame hacerte una pregunta. Y el profesor, por ejemplo, suponte que ustedes desarrollan algo para matemática o para historia, ¿verdad? Conversábamos al principio, ¿verdad?, que algunos países europeos tienen gamificación, ¿verdad? Le llaman gamification, biblioteca enteras de juegos. Claro. Yo una vez entré a una, ¿verdad? Y ustedes, ¿cómo hacen esa intervención en la sala de clase? ¿El profesor dicta el curso, lo dicta a través de los juegos de ustedes, o ustedes intervienen con un asesor? ¿Cómo ocurre esa bajada en la práctica en concreto? Y me imagino, si puedes contarnos cómo es la recepción de los estudiantes, el cambio cultural, el profesor acepta, el director del colegio, que me imagino que eso no debe ser fácil. Sí. Nosotros hicimos el camino, no sé si es el correcto desde un punto de vista de emprendimiento, pero quisimos primero desarrollar un catálogo. Entonces desarrollamos actividades, y ahora aquí, en un momento que ya la tuvimos desarrolladas, cierta cantidad de actividades que son en este momento 3, de 3 asignaturas distintas, ahí nos acercamos a los colegios a decir, ¿quieren implementar esto? Y empezar a hacer la bajada de cómo implementarlo. Hasta el momento, ¿cómo lo hemos implementado? Es que ofrecemos una mixtura entre producto y servicio. El producto es el juego, con las planificaciones, las presentaciones, la guía, la rúbrica, etcétera. Y el servicio es un servicio de monitoreo que otorgamos nosotros mismos. Acompañamos al profesor en el aula. ¿Para qué? Para asegurar una implementación sólida del proyecto, porque en rigor es bastante distinta a la metodología que siguen ellos. Claro. En cuanto a la recepción que tienen los profes, hemos tenido la suerte, tal vez, que nos han tocado profes muy motivados y muy receptivos a un cambio. Entonces,
nosotros igual nos damos el trabajo de trabajar en conjunto con ellos, porque llevamos una planificación lo suficientemente flexible para ir acomodándola a lo que ellos requieran o, por ejemplo, a las inquietudes. Nos pasó estamos trabajando con un centro de observación biológica en el Maule que se llama Biota, y ellos nos propusieron, son un equipo de biólogos, y nos propusieron una inquietud, que decían que siempre costaba mucho que los niños, hasta los adultos yo les decía, entendamos cómo funciona el paso del tiempo y la evolución, porque existe un salto de, nos podemos poner técnico, 4.500 millones de años, donde cuesta pensar en los últimos 20 para nosotros. Entonces, dimensionar 4.500 millones de años y cómo eso ha transformado el mundo en donde estamos para hoy día, cuesta mucho. Entonces, recogimos esa petición y hicimos un juego en torno a eso. Entonces, ahora el trabajo que estamos haciendo es no solo ofrecer los juegos que tenemos, sino recibiendo las inquietudes locales que tienen ellos. Y sobre los directores o los sostenedores que tengan que adquirir esto, ahí existen motivantes a nivel ministerial, podríamos decir, que existe el tema de la excelencia académica. Y para postular a la excelencia académica existe una tabla de medición que se llama SNET, que aquí lo tengo anotado, que es Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos Educacionales Subvencionados. Entonces, uno de los apartados que toma la evaluación de eso es la innovación o la iniciativa. Entonces, los colegios tienen un puntaje asociado a adquirir materiales que entren en la innovación. Claro. Acá lo que podríamos entrar a discutir si es suficiente o no es la ponderación que tiene eso, porque corresponde a un 6% de la nota. Lo que podríamos acá entrar a conversar si es mucho o poco o está bien. Claro. Exacto. Pero por lo mismo, en mi apreciación personal, creo que no es suficiente, porque el 6% de la nota es poquito. Lo que sí podríamos decir que mucho de la otra nota es el desempeño de los alumnos en cuanto a su puntaje. O sea, indirectamente puede estar mejorando el otro 94%. Claro. Ese 6% de nota por el juego, ¿verdad? Un ejemplo muy burdo, un juego, por ejemplo, yo me acuerdo haber visto, no sé, por el descubrimiento de América. ¿Ya? Te mostraban los mapas, se movía algo, digamos, automático, te iba mostrando el viaje de Colón y era todo visual con movimiento, ¿verdad? Claro. Y uno dice, bueno, no era para alumnos de universidad, supuestamente para alumnos de básica, pero era un juego. ¿Cuál es un juego, por ejemplo, concreto, así, descrito para un alumno en los colegios que tú estás? Antes de ver eso, me gustaría hablar un poco de qué aborda la gamificación. Sí, perfecto. Porque la gamificación sigue un objetivo en concreto que es la motivación. Entonces aquí lo importante de todo el desarrollo de juegos alrededor de lo que sea, porque la gamificación está aplicada a la empresa, a la universidad, a los colegios, a las casas. Yo, por ejemplo, puedo motivar a mis hermanos que hagamos aseo y genero una actividad gamificada dentro de la casa donde todos estemos motivados por aportar. Entonces, la gamificación dice que hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. El sistema educacional que tenemos nosotros funciona por la motivación extrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que te llega una motivación externa a la actividad, que la podemos llamar nota, que te va a premiar o te va a castigar tu desempeño. Claro. Entonces, la gamificación dice, hay que evitar eso y hay que buscar la motivación intrínseca, o sea, que la gente quiere aprender porque es divertido aprender o porque es divertido jugar. Yo quiero jugar por jugar, no quiero jugar por el 7. Entonces, puedo caer en entrar a describir una actividad que tengamos nosotros. A ver, la de arte. Nosotros la primera actividad que hicimos fue una actividad de arte, pero existe una modalidad en los colegios que se llama incorporar las asignaturas troncales. Entonces, en el currículum, aunque se invisibilice, igual hay asignaturas que son más importantes que otras. Por ejemplo, si yo pongo arte al lado de matemática, por un tema de cantidad de horas y de importancia que se le da, es más importante matemática. Entonces, lo que hicimos fue generar una actividad de arte, pero que tiene el troncal lenguaje. Entonces, incorpora las dos actividades y lo que hacen es entender las emociones, el color y cómo comunicar eso mediante el juego. Entonces, las primeras sesiones entendieron cómo comunica en el mundo del arte estos componentes y el juego en sí son construcciones formales tridimensionales, como por decir un ejemplo cercano, una especie de Lego, donde van construyendo emociones que ellos van rescatando de distintos relatos que se le van entregando durante la sesión.
Entonces, el desafío ahí es poder comunicar con herramientas acotadas, Sí. que es el juego en sí. Oye, pero ahí hay cursos preferidos, ¿no? Por ejemplo, Sí. matemática tiene que ser uno, ¿no? ¿Preferido en qué sentido? Que el director del colegio o el profesor te dice, mira, en esta área tienen más debilidad los alumnos, parten un poco por o lo que ustedes llevan como propuesta. ¿Cómo sucede la elección del material, del tópico? ¿Cómo ocurre eso? Como te comentaba al principio, nos dedicamos a hacer un catálogo y ese catálogo lo hicimos por intereses más bien personales y también Ya. porque estábamos partiendo y dijimos que somos capaces de hacer. Porque yo soy Sí. diseñador, somos 2 diseñadores en el equipo y un docente. Entonces nosotros nos preocupamos de tanto el diseño de la actividad en términos de guía como de producto. La caja, las piezas. Entonces quisimos partir desde un punto de vista más cómodo y hacer algo que creíamos factible. Pero Ya. ahora que ya estamos un poquito más avanzando, por decirlo de alguna manera, recogemos las inquietudes que tengan los colegios. Porque al principio dijimos, veamos las debilidades que tiene el CIMSE. Claro. Los contenidos que son más débiles o que tienen menor evaluación en el CIMSE y hacer la bajada de eso. Pero justamente por ese motivo, los directivos les cuesta más tomar una decisión con contenidos que ya sienten débiles. Entonces les cuesta innovar en algo que ya sienten como una falencia. Sí, que no hay... Entonces no sé si hay una fórmula correcta. Nosotros lo que hicimos fue desde el lugar cómodo tal vez y ahora recogiendo las inquietudes particulares de cada establecimiento. Sí. Oye, y tú como asesor, ¿verdad, Víctor? En este caso de la empresa, ¿verdad? Del estudio de diseño Paidía, ¿verdad? Con todo lo que explica, que aún no llegamos al fondo de lo que quiero llegar. ¿Cuál fue tu impresión cuando viste? Porque esto está dirigido en este contexto, ¿verdad? A educación, a hacer más innovativa el aula, que haya más herramientas, que los alumnos se motiven a través de la gamificación o gamification, ¿verdad? ¿Cómo llegó? ¿Qué es el COTEC que dijo, mira, aquí está débil, te vamos a ayudar? ¿Cuál fue el camino que siguieron? ¿Y cuál crees tú que el impacto que esto está haciendo? Porque motivar alumnos hoy día, tanto como universidades, como colegios, no es fácil. No es fácil. Primero, saludar a todos los auditores, al equipo, a ti, Francisco. Mira, siempre que llega un emprendedor, así como llegó en su momento Daniel con su socio, ¿te acuerdas? Es un tremendo desafío. Y cuando te plantean una idea, ¿no es cierto?, que uno la ve tan clara en términos del día a día y en relación a cómo el aprendizaje tiene que mutar, o sea, que ya la tiza y el pizarrón no son los motivadores que pudieron haber sido, tal como decía Daniel, en su tiempo. Uno cree que el camino va a ser más fácil en relación a cómo proyectar este emprendimiento, en cómo hacerlo crecer. Y efectivamente hay harta barrera que hay que vencer, ¿no es cierto?, en relación a esto. Daniel plantea esto de desarrollamos el producto, ahí nos vamos a tirar todo un poco en la oreja y después vamos a ver la necesidad. Hoy estamos en te quiero plantear más bien en el desafío en que estamos con Daniel en relación a posicionar posicionar en este caso Paidía, determinando cuáles son las necesidades de cada uno de estos segmentos, no vamos a llamar segmentos en términos de educación, al establecimiento público, del particular subvencionado, del particular como tal. Estuvimos trabajando hace un par de semanas atrás con respecto a eso y finalmente cómo comunicar a través de nuestros canales esta propuesta, ¿no es cierto?, esta propuesta innovadora y que realmente, tú dices, para los niños actuales y para las instituciones como tal, ¿no es cierto?, hay un valor asociado a ello. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío para Daniel como gestor de Paidía, para mí como asesor. El camino, insisto, no ha sido fácil. Cuando tú, o sea, como asesor ves que efectivamente tienes un producto, un servicio que es una necesidad, uno dice, wow, está la necesidad, tenemos acá el producto. La vinculación, yo creo que es el desafío hoy día que nos toca y cómo a través de los distintos canales que tenemos como empresa
vamos a de una otra manera conectarnos, ¿cierto?, con quiénes son los colegios, las autoridades, el sostenedor, no sé, el arzobispado de Santiago, por ejemplo, que mantiene algunos colegios particulares, cómo vamos a llegar a ellos. Y por eso era importante venir acá, por eso era importante que Daniel tuviera también esta experiencia que va encaminada a eso, a mostrar que se están haciendo cuestiones que pueden revolucionar el aula y que van a generar valor a los estudiantes y a los establecimientos. ¿Y cuál es tu experiencia ahí como Cercotec respecto a la resistencia cultural, la resistencia social? Esto nos sirve mucho, yo creo, en el método tradicional. Ustedes llegan hasta ahí, hasta esa parte, ¿no? Un poco en términos de asesoría, consejo, ¿cómo lidiar con eso? Mira, creo que acá la parte nuestra es más bien en términos de cultivar habilidades blandas, que efectivamente los emprendedores logren vencer la barrera, suena un poquito difícil, pero la barrera del tercer no, lo quiero mencionar así, el hecho de que efectivamente en este camino innovador, en este camino que de una otra manera no está tan llano, tener esa capacidad resiliente de decir, mira, sí, esto efectivamente la educación. Cuando tú comenzamos la conversación, tú me decías o nos decías, en Europa hay salas llenas de juegos y se ve como un valor el tema de transmitir, ¿no es cierto?, el conocimiento a través de esto. Bueno, ese es mi tarea acá, es de una otra manera de ir evaluando alternativas, de ir de una otra manera esas alternativas que a lo mejor no son viables o económicamente no razonables, salir rápido de ahí, y de mantener a Daniel, mantenerlo golpeando puertas, no más allá de lo necesario, pero sí mantenerlo de una otra manera abriendo camino. Ya. Oye, y Daniel, acá, cuando tú logras un contrato, una asesoría, por ejemplo, con un colegio, ¿cómo ese camino, digamos, de lograr estar en un colegio y que los alumnos ocupen, ¿verdad?, un 6%, entendí de la nota, en general, ¿a quién tienen que convencer primero? ¿Cómo ese proceso? Y como dice aquí Víctor, el desarrollo de habilidades blandas, que yo veo que las tiene, pero eso no debe ser fácil, porque al primer no uno dice, bueno, ¿para qué hice esto? No voy a perder el tiempo, les quiero ayudar y no quieren ser ayudados, ¿verdad? Un poco, ¿cómo vences? Porque es un emprendedor, al final un emprendedor es un resiliente, claro, ¿verdad? Es un luchador de su proyecto, de su idea, de su sueño. ¿Cómo tú enfrentas eso ante un mundo que a veces culturalmente, gente muy capaz, bellas personas, muy buenas, pero cerrados, digamos? ¿Ya? Sí, como la forma para llegar a meterse a un colegio, por lo que hemos aprendido, es más o menos siempre la misma, porque tenés que acercarte a los directivos o sostenedores y luego tener una reunión técnica donde presentas tu propuesta con ellos y el jefe de UTP, que la unidad técnico-pedagógica. La unidad técnico-pedagógica, donde ellos evalúan la factibilidad tanto técnica como económica de tu propuesta, y ahí ya podemos empezar a diversificar cómo funciona cada segmento de cliente, porque, por ejemplo, el segmento municipal funciona con compra a través de mercado público, que tienen que gestionar a través del DAEM, que es un departamento a nivel comunal. Entonces eso cuesta mucho más porque tienen que ellos gestionar las plata a nivel comuna, cómo las reparten, qué tanto vale la pena acá, la petición de todos los colegios, etcétera. Por otra parte, los colegios particulares subvencionados tienen más una capacidad de compra inmediata, pero también funcionan, por ejemplo, comprándote de un año para otro. Compran ahora e implementamos el próximo año. Entonces todos los procesos son más bien lentos. Y en cuanto a la resiliencia que tú mencionas, voy a poner un ejemplo de lo que nos pasó la semana pasada, que nos había costado mucho concretizar una reunión con un colegio particular subvencionado de la comuna de Puente Alto. Y yo estaba muy motivado con ir porque para mí esto cobra relevancia cuando se masifique, cuando empiece a implementarse en colegios de educación clásica, 45 alumnos, tal vez con alta vulnerabilidad, ahí donde siento que tiene repercusión lo que estamos haciendo.
Entonces nos conseguimos la reunión y nos fue súper bien, tuvimos harta aceptación y al final esto de la resiliencia que tú dices es una mejora continua de tu propio servicio y producto, porque nos encontramos con una situación que no nos había pasado, que nos decían que los alumnos que tienen ellos son muy como desordenados, por decirlo de alguna manera, entonces cualquier juego que contenga piezas y componentes les cuesta aplicarlo, claro, porque se pierden, porque se rompen, porque se ponen a tirarlos como juego, etcétera. Entonces hicimos ahí otra vez la bajada y empezamos a diseñar un juego que fuese un poco más alineado con cómo funcionan las aulas, claro, entonces más relacionado con el papel y la impresión, y entonces estamos trabajando con diseñarlo un juego que se adapte específicamente a ese tipo de usuario. Entonces, claro, sobre esto de la resiliencia, reitero que tú hablas, yo creo que está muy relacionada con la adaptación versus la conformidad. Porque si yo soy conformista y tengo mi producto y creo que es el correcto y simplemente insisto, va a ser chocar contra la muralla una y otra vez. Pues entonces, claro, esto es, como bien dice el diseño, esto es mejora continua. Entonces, refinamiento de los procesos, del producto, exacto, y del servicio. Claro. Oye, bueno, vamos a un break, ¿verdad? Con la canción Sabrina Carpenter, Espresso. En Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl continuamos compartiendo Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos, con la conducción del profesor Francisco Castañeda. Volvemos nuevamente a nuestro programa, ¿verdad? Contigo Emprendí, en la Radio U Central 107.1, transmitiendo desde el corazón de la ciudad. Bueno, había una pregunta, ¿verdad?, que hicimos en el break, ¿verdad?, de respecto a, lo va a relevar primero Daniel y luego también Víctor, respecto a la importancia del profesor en este proceso, ¿verdad? Daniel, cuéntanos, digamos, lo que reflexionamos y que es bueno para los emprendedores, en el fondo, ver también esta otra posición tuya. Claro. Bueno, como parte del diagnóstico que hicimos previo al desarrollo del proyecto, quisimos hacer una diferenciación entre usuarios de primer orden, segundo y clientes. Entonces, entre los usuarios tenemos los alumnos y nuestro usuario de segundo orden es el docente. Claro. Porque el docente es el encargado de aplicar esto. Y los clientes son los sostenedores, los municipios, etc. Entonces, hemos estado conversando alrededor de la importancia de motivar al alumno. Pero también hay valor, la motivación que tiene que ver con el docente. Entonces, el diagnóstico que hicimos es que el docente tiene dificultad para la innovación por su misma formación, porque tal vez no tiene la herramienta o la capacitación constante para querer sobre innovar. Sobre todo social, capacitación un poco con apertura de mundo, digamos. Claro. Y los que tienen esa motivación no tienen una recompensa directa, o no que yo tenga conocimiento, ya sea monetario, ya sea un reconocimiento de valoración, de dar su nombre frente a un grupo, no sé, de estatus, claro. Entonces, lo que abordamos es que el docente, como tiene baja motivación y aparte tiene una sobrecarga laboral, porque la realidad que apuntamos es aula llena, niños que no están motivados, como dijimos, entonces lo único que quieren es moverse y los tienen sentados tratando de incorporar contenidos teóricos densos. Entonces, como dije en hace un momento, lo que nos preocupamos es hacer una planificación que se desarrolla alrededor del concepto de la ruta de aprendizaje. Y esa ruta de aprendizaje está constituida de tal manera que sea una herramienta para el docente que pueda ir acomodando sobre sus necesidades y ir incorporando, pero que no sea una sobrecarga al trabajo que ya tiene, sino que se lo alivie, porque ya está de cierta manera armado. Porque muchas veces vemos que el profe repite la metodología del año anterior por ahorrarse tiempo. Entonces, lo que nosotros hicimos, dijimos ya, esa lógica ya existe, que es la reiteración o la adaptación de algo que existe. Entonces, le vamos a entregar algo ya más o menos bien armado para que él pueda instaurarlo. Sí. Oye, Víctor, ¿y tú cómo ves el futuro de este negocio? ¿Se escala
para escalar ya ganó fondos estatales, ¿verdad? En licitaciones, pero lo ves que se tiene que escalar, tiene que mantenerse tal como está. ¿Cuál es el foco comercial, ¿verdad?, de las instituciones que él necesita? Y a lo mejor hay una decisión legítima de mantenerse pequeño para no dilapidar la calidad y no tener problemas con la calidad. ¿Cuál es la percepción tuya respecto al futuro en esta empresa? O sea, si pienso voy a hablar del corto y mediano plazo, claramente hay un desafío hoy por posicionar Paidia en cada uno de estos estamentos, ¿no es cierto?, en cada uno de estos segmentos de clientes que definimos. A partir de, ¿no es cierto?, la presentación a colegios privados, subvencionados, la participación de Paidia también en el mercado público. Yo creo que tiene que la empresa como tal tiene un tremendo potencial. Y nos toca a nosotros el desafío con Daniel de explorar la forma de cómo comunicar esta propuesta, la propuesta de valor que tiene, cómo vencer, ¿no es cierto?, estas barreras. Y voy a tomar la pregunta con respecto al tema del profesor, que creo que si hablamos, yo creo que el profesor está abierto a este tipo de es como innovación. Un canal de distribución, digamos, es un canal de distribución más para tu producto. Exactamente. ¿Y qué incentivos tiene el profesor ahí, por ejemplo, para facilitar este proceso de juego, de gamification en la sala de clase? Voy a partir como del concepto de la vocación, ¿sí? Y creo que sí, creo que en una de las profesiones donde la vocación está más presente, en el profesorado, o sea, y en ese sentido, efectivamente, el incorporar este tipo de los juegos y a partir de ahí entregar un contenido y que ese contenido en términos de valoración a través de distintos instrumentos mejore la captación del alumno, bueno, yo creo que es bienvenido porque parte desde ese concepto de la vocación. Y por eso creo que emprendimientos como el de Daniel tienen oportunidad en el mercado. ¿Te das cuenta? Efectivamente, y como todo emprendimiento, ¿no es cierto?, tiene que vencer ciertas barreras, pero no me extrañaría que a partir de las próximas licitaciones, Daniel, de mercado público y en el largo plazo, Paidia esté posicionado como un referente en términos de material educativo. Sí. Siento que en ese sentido también tenemos un país que en términos de la industria, yo no he hecho un estudio de mercado con respecto a eso, pero sí siento que son muy pocos los actores relevantes en términos de material educativo hoy. Está muy concentrado. Y eso es bueno abrirlo, ¿no es cierto? Bueno abrir a miradas de profesionales jóvenes, equipos multidisciplinarios, ya decía Daniel, que son diseñadores, que son docentes los que están ahí en ese equipo, por tanto, bueno, y la mirada también de un asesor de Cercotec, contador auditor, que puede ahí aportar ahí a ese conocimiento. Ya. Oye, muy bien, Víctor, y bueno, sin Cercotec a lo mejor lo habría hecho, no lo sé, pero habría sido todo más complejo. Antes de responderme eso de la relación con Cercotec, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es ¿de dónde nació esto? Todo lo relativo fondo profesional. Recuerda que nos escuchan emprendedores, que algunos tienen formación más formal, otros menos, tienen un proyecto de vida, tienen un producto, un servicio, dan la vida por ello. Entonces es importante que nos cuentes tu lucha, digamos, por decir, para llegar hasta acá, digamos, al punto en que está hoy día. Claro, yo soy diseñador industrial de la Universidad de Santiago y posteriormente traté de especializarme en lo que es diseño de experiencia de usuario, diseño UX. Qué bueno. Y eso, no me he especializado más en términos académicos, porque por lo que hablamos antes de empezar al aire, al final toda esta teorización que hay detrás de los estudios se diluye cuando tratas de hacer algo concreto. La mayor parte de lo que he aprendido de emprender y de crear empresas y de tratar de crear un producto, muy poco lo recojo de mi educación formal universitaria. Ya. Entonces, si es que ser diseñador habla de mí, tal vez exclusivamente por la capacidad de
seguir una metodología clara, de ser estructurado, ese tipo de habilidades. Y ese bichito de crear tu empresa te ocurrió estabas en la Universidad de Santiago, ¿verdad? Sí. Estaba ahí, ¿qué hago? ¿Trabajo empleado? ¿No trabajo empleado? Bueno, diseño es top en Europa, ¿verdad? Las carreras de diseño, por desarrollo de producto, con innovación, forma, diseño, color, olor, todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, en qué momento tú dices, ahora, bueno, ya hay un trasfondo, la calidad de la educación, cómo mejoro esto, pero ¿qué te dijo tu familia, tu grupo familiar respecto a esto? Yo, el primer emprendimiento que lo partí con un compañero de la universidad que se llama Pedro. Y en conjunto queríamos acercarnos a la educación, pero no lo teníamos muy claro. Entonces lo que hicimos fue proponer como cosas más bien abiertas relacionadas con un cambio estructural en el aula, pero nunca lo aterrizamos. Claro. Lo estructuramos lo suficientemente bien el formulario y nos ganamos un fondo. Con ese fondo pudimos como comprar implementos, maquinaria de impresión 3D, etcétera, para la empresa que teníamos en ese momento, y por cosas de la vida, al final nos diversificamos y cada uno siguió su camino, y yo quedé como, así como, ¿qué hago ahora en relación a los proyectos? Y armé otro grupo, con una compañera de la Universidad de Santiago también, y con un docente de la Universidad de Santiago. Perfecto. Y ahí armamos este proyecto. Y relacionado con qué me dice mi cercano respecto a esto, yo igual que me gustaría conversar relacionado al romanticismo que hay alrededor del emprendimiento, porque el emprendimiento yo creo que es un camino súper difícil y que te exige, como decía antes, 24 horas. Sí, 24 horas, pero la mejora continua, no 24 horas haciendo lo mismo. Claro, exacto. Porque si no te diversificas, si no te especializas, si no vas a charlas, si no aprendís, si no preguntas, porque en el caso del apoyo de Cercotec, toda la parte técnica de todo, por ejemplo, de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos, de la rendición, de los contratos, todo esto que es como administrativo, no hay cómo aprenderlo si no te ayudan. Porque por mi parte yo soy bien autodidacta y todo el rato trato de aprender esto mediante video, informándome, pero hay muchas barreras que te hacen decir como es un riesgo tratar de aprender estas cosas que al final están fuera de mi alcance. Entonces ahí es donde el apoyo como técnico de los centros te aliviana el camino. Te lo hace más factible, y tú preocuparte de lo que te llama, digamos. Sí. Claro. Oye, Víctor, y aquí en lo que cuenta Daniel, ¿verdad? Tu visión, ¿esto se expande horizontalmente? ¿Más colegios de diferente estilo? ¿O diversifica y crea un nuevo servicio o producto diferente y lo escala a un segundo piso, digamos? ¿Cómo...? O lo ves que se puede hacer todo en las direcciones diferentes, pero se puede hacer? Sí, parte de lo que conversamos en la última asesoría justamente responde a lo que tú planteas. En principio esto era un producto, era un juego, ¿no es cierto? Y hoy es un producto, pero con una potente presencia del servicio, del acompañamiento, de la implementación que realiza, ¿no es cierto?, la empresa en relación al aula. Entonces, si tú me preguntas el crecimiento va asociado de una otra manera a potenciar, ¿no es cierto?, el trabajo a través de la presentación de distintos juegos, pero también al servicio y el acompañamiento que va a hacer la empresa y el equipo, Daniel, en el aula. O sea, podemos crecer en el ámbito, no solamente pensando en nuevas unidades de juegos, sino que también en cómo podemos de una otra manera, a través también del mismo aprendizaje que van a obtener Daniel y el equipo. O sea, yo creo que implementando se van viendo, ¿no es cierto?, nuevas oportunidades, estando presentes van a ir explorando nuevos caminos. Bueno, ahí vamos a acompañarlos en esa determinación de dónde está el negocio y dónde dejar pasar dónde están las lucas, digamos. Exacto. Oye, que ahí le quito todo el romanticismo al negocio. Bueno, me imagino que el romanticismo cuando hay que pagar los impuestos, el IVA, ¿verdad? Todo ya.
¿Dónde funciona online? ¿Dónde está tu empresa? Aprovecha cuál es tu Instagram, toda esa información aprovecha antes de que... Sí, nosotros tenemos un Instagram que se llama metodología_paidía. Ahí queremos hacer el llamado, si quieren ustedes contactarnos, nos escriben y podemos recepcionar ese mensaje y generar un lazo. Pero en términos de web, aún no tenemos web, pero es algo que tengo que resolver luego, porque lo mismo, yo mismo lo voy a hacer porque es alguna competencia que igual tengo, entonces tengo que gestionarla rápido. Pero básicamente eso. Y la carrera de diseño industrial, ¿verdad? ¿Te motivaba la educación? ¿Te diste cuenta que aquí había una brecha importante en la motivación, el aprendizaje? Los juegos permiten un trabajo más lúdico, con regla, con reglamento, con procedimiento, ¿verdad? Sí. Sin embargo, está bastante normado. ¿Y cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, con las autoridades de los colegios? Qué sé yo, los directores, el profesor, ya me queda claro que se tiene que alinear, algunos más rápido que otros, pero ¿lo ves tú como algo importante para las políticas ministeriales, no? Sí, o sea, en general lo administrativo de los colegios, ya sea UTP o directivos, tiene una recepción súper abierta, porque, como le digo, mucho de su financiamiento, si queremos entrar en eso, depende un poco de esto. Y ellos también visualizan lo mismo que estamos hablando acá, ellos lo visualizan en primera persona. Tal vez de repente más que un profe que está metido en hacer su labor más que nada, en salir a veces de salir del paso, de hacerlo de la manera más eficiente, de saber como ya saben, lo hacen como ya saben al final. Entonces los directivos en general son súper receptivos y súper abiertos a, por lo menos, a escuchar qué estás proponiendo. Oye, ¿y cuál es el principal cuello de botella? Como dicen los gringos, el bottleneck. Si yo te dijera, ¿cuál es la principal restricción para que tu emprendimiento escale, se expanda, crea nuevas líneas de negocio? ¿Cuál es financiamiento, capacidad de gestión, a quién le ofrezco el servicio y me lo compren, o sea, una oferta más? ¿Cuál es tu principal cuello de botella? El capital humano, a lo mejor la gente que trabaja necesita tener más habilidades en inteligencia de mercado, etcétera. ¿Cuál es la principal restricción? Si le preguntara, elige solo una. Ya, si tuviese que elegir una sola, la principal falencia o dificultad que veo en esto es el generar el lazo con el colegio. Eso cuesta mucho hacerlo. Porque hemos probado de diversas formas, por ejemplo, mandando mail directo, yendo a golpear la puerta, generando reuniones con un profe que después le pide al docente que nos contacte. Entonces, todo eso no hemos encontrado una manera de estandarizarlo para poder optimizar que eso avance rápido. Claro. Yo creo que eso es algo que yo creo que le pasa a muchos emprendimientos. Cómo saber llegar a tu cliente al final. Porque una vez que ya llegamos al cliente, es fácil, entre comillas, explicarle la importancia de esto y ellos lo ven. Pero el generar esa reunión, ese lazo, es lo que cuesta. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y tú, Víctor, antes que termine el programa, ¿verdad?, con el apoyo que hace Cercotec, ¿cuál es el principal desafío aparte de crecer? Si te pregunto, mejorar el capital humano del socio diseñador y el de él. ¿Cuál es el principal desafío a corto plazo, mañana, en un mes más, que tiene este emprendimiento, ¿verdad?, Paidía, que se enfoca en la educación pública y en generar sistemas de información y software para procesamiento, digamos, de volumen de información en beneficio de la enseñanza de los alumnos? ¿Cuál es? Para mí es establecer claramente los canales de difusión, los canales de distribución que tiene Paidía. Yo creo que está clara la propuesta de valor, está claro quién es el usuario, quién es el segundo usuario, quién es el cliente. Lo que nos toca es, y la tarea está relacionada con, desde redes sociales, la página web, los medios. Tú preguntas, ¿cómo nos contactan? Y Daniel dijo, tengo una tarea pendiente, pero claro, o sea... Es la gran tarea. Esa es la gran tarea. Sí. Esa es la gran tarea. Es la gran tarea, porque sin una difusión adecuada no te van a conocer, la gente se hace muchas preguntas, ya no te contesta el teléfono o no contesta el correo. Exacto. Entonces es importante el tema de la página web para actualizar la información. Oye, ¿y tú antes de esto chequeaste con otros países desarrollados o en desarrollo como el nuestro que están haciendo gamificación, que
qué impacto tiene en la educación. ¿Hay algún estudio, no? Más allá de las frases que son importantes, porque son inspiradoras, pero datos concretos. Así como tal, no traje datos que pudiésemos pero lo hay. evaluar. Pero sí hay, Ya. especialmente en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tiene muy metido el tema del el STEM, que se llama, Sí. que es ciencia, tecnología, environmental, sí, medio ambiente y society. STEM, ya, se me fue, pero Ya. es la mixtura de varias asignaturas y lo aplican muchas veces con gamificación y con aprendizaje basado en proyectos. Entonces allá lo tienen ya muy bien instaurado y también en las universidades. Oye, y la encuesta que se hace al final del semestre, digamos, en la parte que corresponde al 6% de ustedes, ¿cuáles son los comentarios de los alumnos? En general, los comentarios son bien de sorpresa, porque tienen muy asociado, por el tipo de educación que tenemos, que el juego no entra a capo. No entra en la ecuación de aprender. Me pasó lo mismo la primera vez, por ignorancia, digamos. Sí, entonces son más bien reacciones de sorpresa, por ejemplo, me acuerdo siempre un niño que nos dijo en un colegio de Cerrillo: nunca pensé que podría aprender jugando, que parece una frase creada, cliché, sí, claro. Y lo dijo textual. Pues entonces, ese tipo de comentarios que ambos, como el asombro de chuta, lo pasé bien y más encima aprendí y me lo van a evaluar y me va a ir bien. Oye, y hay un certificador de juego, ¿no? Algo así que diga, este juego cumple el estándar educativo, ¿verdad? Porque la gente crea, tú eres diseñador, crea el producto, le ponen contenido, ¿verdad? ¿Hay algún mecanismo externo que certifica esto o todavía es un mercado desregulado que está en pañales? Con la información que manejo no existe un ente que certifique los juegos como tal. De hecho, nuestro juego como juegos por sí solo tiene un valor más bien lúdico, pero no vas a poder aprender solo jugando. Por eso que esto va acompañado con un servicio que tiene una teoría de por medio. O sea, el juego tiene un sentido aplicado en la planificación del curso, sí. En la planificación del curso. Bueno, estamos concluyendo nuestro programa, ¿verdad? Con esta innovación de Paideia, ¿verdad? Con Daniel Yuen, muy joven, muy orientado a su proyecto, ¿verdad? Para transformar la vida de los alumnos, incorporando al juego una tendencia ya en países desarrollados y que está llegando y va a llegar más fuertemente a Chile. Y agradezco, como siempre, ¿verdad? A Víctor Pizarro ahí la amabilidad de venir del Centro de Negocios Cercotec San Pablo. Saludamos a todos los profesionales de Cercotec y emprendedores y emprendedoras, ¿verdad? Que nos están escuchando. Despedimos a nuestros amigos de la radio, Francisco, David, y que se mejore nuestro colega y amigo Juan Francisco Ortún. ¿Ya? Así que estamos cerrando 107.1 Radio U Central, transmitiendo desde el centro de la ciudad. Nos despedimos con la canción de... Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento, desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Contó con la conducción del profesor Francisco Castañeda.